sobre una vara marcada. Ya, aquí está, esta es una gaviota, aquí este es el mar. Hoy dan ganas de playa cuando me dice mar. Ya. Y aquí ven, hay una varita que está graduada. Entonces, esto va bajando el nivel o subiendo el oleaje del agua y va a ir marcando distintas medidas. Entonces dice, en un segundo, porque el tiempo está medido en segundos aquí, el tiempo en 1 va a marcar la varita 3, o sea, va a quedar, estaría más abajito, ¿se fijan? En 2 segundos va a estar marcando el 1, o sea que va a subir, va subiendo. Después va a estar marcando el 0. A ver, aquí el 0. Aquí estaba el 3. Por aquí, ¿dónde está? Bueno, más abajito. Ahí estaba el 3. Después marca el 1. Ah, no, pues ahí iría más abajo, pues, estoy puro tonteando. Ya, el 3. Después marcaría el 1. Después marcaría el 0. Después volvería al 1. 3. Después sube al 5. Ahí estaría como ahí de esta, pues en el 5. Aquí, justo sobre el nivel. Después sube al 6. Después baja de nuevo al 5 y después baja al 3. ¿Se fijan ahí cuando va subiendo, bajando? Se va dando la representación, pues, la representación de seno o coseno de esta situación. Entonces, aquí lo que me están preguntando, ¿cuál es el periodo y la amplitud de la función? O sea, hay que determinar lo mismo que en el anterior, pero sin tener el gráfico, porque esa es la diferencia aquí. Aquí es un poquito más complejo cuando uno no tiene el gráfico. Ahora, si ustedes lo quieren hacer así, pueden hacer el gráfico. Pueden poner todos los valores y los puntitos. Lo más probable es que no les va a dar exacto, porque estos valores, aquí de hecho yo puse valores exactos, pero en la realidad salen con decimales y todo eso, pero no se preocupen de eso, porque ustedes tienen que hacer como un modelamiento así como que el que más se aproxima. No el que es exacto, porque la naturaleza y las cosas no funcionan tan exactos, sino que uno hace modelos que lo predicen, como los que más se ajustan a la realidad, ¿me entienden? Pero podrían ustedes, por ejemplo, graficarlo y ahí podrían sacar el valor. Ahora, ¿cómo se hace con la tabla y en forma matemática? Ustedes tienen que mirar aquí donde está la altura, en la variable que sería la dependiente. ¿Ya? Este es el tiempo independiente, la altura sería como la dependiente. Ahí ustedes tienen que mirar dónde se repite el valor 3 veces, porque ahí significa que se está cumpliendo el ciclo completo. Porque si, por ejemplo, aquí vemos el 3, que está repetido aquí y acá. ¿Se fijan? También podría mirar el 1, pero como no hay otro 1, por eso no miro el 1. Miro el 3 que está repetido aquí 3 veces. Y quiere decir que aquí, de este 3 a este 3, se está cumpliendo un ciclo. O sea, esto está bajando. ¿Se fijan? Aquí. Y de aquí a acá va subiendo. ¿Se fijan? Entonces, ahí yo, o sea, imaginando, se está formando ya el ciclo de la función seno o coseno. ¿Se fijan? Entonces, después que ya vi estos valores y ya determiné mi tabla de dónde hasta dónde puedo completar un ciclo, o sea, aquí empiezo en el ciclo, y termino aquí, donde está el tiempo 9. O sea, mi ciclo empieza en el tiempo 1 y termina en los 9 segundos. ¿Se fijan? ¿Cómo lo saqué? Miré el número que estuviera repetido 3 veces, ¿ya? El 13 es el que está repetido 3 veces, entonces quiere decir que ahí se está cumpliendo un ciclo de subida y de bajada, o de bajada y de subida, porque eso da igual. Y luego lo que hago es restar estos tiempos para calcular la medida, porque lo que necesito es cuánto mide ese ciclo, en cuántos segundos se cumple el ciclo. Entonces yo resto, para el periodo resto el 9 con el 1, y eso me da 8 segundos. Quiere decir que mi periodo dura 8 segundos. Porque aquí parte, aquí, y acá está terminando el ciclo. ¿Se fijan? Y para la amplitud se veía en el eje Y, digamos, y era como lo más alto o lo más bajo, ¿sí? Con respecto al eje de equilibrio. La línea del medio es como el eje de equilibrio. ¿Cómo se hace aquí? Usted aquí tienen que buscar el valor máximo en la altura, lo más alto que llega aquí, que sería el 6, y lo más bajo, que sería el 0. Eso ustedes lo restan y lo dividen por 2. Y ahí van a tener la medida de la amplitud.
¿Por qué tienen que hacerlo así con la recta? Porque esta función no necesariamente es como la anterior, que justo calza que la parte del medio, el eje de equilibrio, está justo en la línea del eje X. Puede ser que la curva esté más arriba o más abajo. Entonces la forma matemática es que ustedes resten 6 menos 0, 0, porque es el más. Entonces acá, 6 menos 0, me da 6. Pero eso va a Profe, ser pero ¿por qué era el 6? porque es la medida más alta que toma aquí la curva. ¿Te fijas? Este valor es lo más alto. Sería como el punto donde está el máximo. De la curva anterior me voy a devolver. Espero que no me quede la chaca. Aquí el punto más alto es en el 2. Y el punto más bajo, donde está el mínimo, es en el menos 2. Si yo aquí sacara mi amplitud en forma matemática, estos dos valores habría que restarlos, pues, y me quedaría 2 menos 2. Ahí se sumaría, me darían 4. Y al dividirlo por 2, partirlo por la mitad, me daría el 2. Pero aquí en el dibujo no lo hicimos así porque no es necesario, porque se ve en el dibujo la amplitud, ¿me entienden? O sea, como por lógica uno lo puede sacar. Pero en esta de acá no es tan así, pues. En esta de acá la curva no va a pasar como en el otro caso. Entonces aquí uno ¿qué hace? Dice, ya, a ver, ¿dónde está el valor máximo? ¿Cuál es el valor? La altura máxima, para que la entiendan. La altura máxima que va a tomar esta curva es El 6. 6. Y la altura mínima, donde queda la ola más abajo, va a ser el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el 6 y el 0, y eso me va a dar como la altura, pero desde el mínimo al máximo, lo parto por la mitad, lo divido, y ahí voy a tener la amplitud de la curva. ¿Se fijan? Esta es la amplitud. ¿Me entienden? Bueno, vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Para ver si lo entienden mejor. Esta es la continuación del repaso, pero retomé desde el principio. Este es el primer ejercicio, o sea, este ejercicio 9 es igual al primero que expliqué la clase pasada, solo que ahí era un frasco de aceituna, este es un frasco de papayas. Qué rica. Entonces dice, se quiere confeccionar un frasco con las siguientes proporciones. ¿Ya? Estas son. Aquí mide R, y acá la altura del frasco tiene que ser 5 veces R. Quiere decir que si el frasco aquí mide 2 centímetros, la altura tendría que ser 2 por 5, 10. Si acá mide 3, serían 3 por 5, 15. Eso es lo que quiere decir esta imagen, ¿ya? También pueden ir decimales. Entonces se dice, ¿cuál es el volumen que contendrá el frasco en función del radio basal? Entonces ahí la semana pasada vimos que el volumen, porque como habla de volumen aquí, necesitan la fórmula del volumen del cilindro, porque esto es un cilindro, y esta es la fórmula. Dice volumen igual área basal, esta es la de la base, que es una circunferencia, un círculo en realidad, y por la altura, o sea, pi por r cuadrado por h. Esto es lo que tengo que usar. Esto. Tenemos pi, tenemos, bueno, la variable r, porque eso es lo que me están pidiendo, solo hay que reemplazar h. ¿Qué valor tendría que poner aquí en la h? A ver, para ver si lo harían bien después ustedes en su prueba. ¿Qué valor tendría? 5. 5 ¿qué? 5R. Exacto, justamente. Entonces, eso es exactamente lo que tienen que hacer. Bueno, su prueba eso no, es otro valor, pero eso es lo único que cambia. Ustedes ponen pi por r cuadrado, que es esta parte de la función, ¿ya? La b es por volumen, la r es por el radio, porque el volumen va a variar con respecto al radio, es como la x, y la b es como la f de x, ¿se fijan? De la función. Entonces aquí va lo mismo que sale en la fórmula, pi por r cuadrado, y aquí en vez de poner h, ponemos 5r, porque esa es la altura que me están dando del frasco, ¿se fijan? Esto lo arreglamos un poquitito, ponemos el 5 adelante, y las r las sumamos. ¿A cuánto queda elevado la r si la sumo? ¿A cuánto quedaría elevado? A 3. ¿A 3? Perdonen que tome agüita así, pero es que se me olvidó traer el vaso. Y a mí se me seca la garganta. Claro, entonces les queda así, ¿se fijan? No es tan complejo. Y la segunda pregunta de la prueba, que sería la 10, siguiendo la continuación que tenía antes, es el dominio de la función. Y ahora no les voy a explicar mucho, la otra vez les expliqué. ¿Cuál sería el dominio? Todos los números reales, R más,
R menos, R más y el 0, R menos y el 0. ¿Cuál sería? El dominio, recordemos que son los valores que toma la R. ¿Qué valores puede tomar el radio? Todos los números reales, o sea, puede tomar negativo y positivo. R más, profe. R más, exacto. Y eso es lo mismo que tienen que responder ustedes en la prueba. Si fuera otro ejemplo, en que sí toma negativos y toma también positivos y el 0, ahí se pone los reales. Y si toma solo negativos, se pone los reales negativos. Ya, el 0. Profe, pero si fuera un, ¿cómo se puede decir? Como el frasco, como geométricamente, no puede ser ni cero ni negativo, ¿cierto? Claro, no puede ser negativo porque no existen las medidas negativas en estas cosas. Los negativos existen cuando mido temperatura, si ustedes están hablando de una función, no sé, pues que mide la temperatura en que tiene que estar cierta sustancia y cómo varía esa temperatura en la sustancia química, por ejemplo, ahí esa función tomaría valores negativos y valores positivos, ¿me entienden? Pero en este caso, que son medidas de frasco, de caja, de una mesa, no sé, de cualquier cosa, esas medidas son positivas. ¿Mm? Y por eso en este caso... Gracias, profe. Y no puede ser 0 porque si no, no existiría frasco. Pues. Tienen que partir del 0 para arriba, aunque quedaría un frasco muy chiquitito si empezáramos esa medida. En este problema dice, al anestesiar a un paciente se debe monitorear la concentración de anestesia en el torrente sanguíneo en el tiempo, que es mayor que 0, en aquí les dicen que es positivo, en horas desde que se aplicó la droga. La concentración se mide en miligramos por litro. Este está dado por la siguiente tabla y se pide qué modelo se ajusta a la situación. Lo que pasa es que cuando las personas, por ejemplo, la van a operar, le ponen una cantidad de anestesia y tienen que ver que el paciente siga anestesiado, porque si lo están operando para que no le duela. Entonces tienen que medir la concentración que hay de esta anestesia y cuando ya esté a punto de bajar a 0, digamos, hay que de nuevo administrarle la droga, porque si no empieza a sentir todos los síntomas. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es la tabla, que en una hora tiene 50 miligramos por litro de anestesia, en una hora y media 14,8, en 2 horas ya tiene 6,25, y así va bajando, ¿se fijan? Entonces lo que me están pidiendo es cuál de estas fórmulas que aparecen aquí, la A, B, C, D, E, es la que corresponde a esta tabla. Entonces, para esto no es como en el anterior que uno dice, conozco la fórmula del volumen, reemplazo y así obtengo la fórmula. Aquí no se puede hacer eso porque no indica ninguna variación matemática ni nada como para poder deducirla. Entonces, en este tipo de ejercicios les conviene reemplazar estos valores de aquí, acá, para verificar cuál les calza. Por ejemplo, en la primera, ¿qué voy a hacer? En el tiempo, en cada uno de estos tiempos que aparece aquí, donde aparece T, voy a reemplazar el 1, para ver cuál de estas me da como resultado el 50, para ver si calza con la tabla. Entonces aquí ponemos 50 por 1 elevado, no era menos 1, aquí le puse menos 1, ha elevado menos 1, era menos 1, ¿ya? Aquí, y ustedes saben que todo número elevado, o sea, el 1 elevado a cualquier número, sea 0, sea negativo, sea positivo, ¿cuánto da como resultado? ¿Cuánto da el 1 elevado a cualquier número? Siempre. ¿Cuánto da? Rápido, rápido. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es 1 elevado a 2? ¿Cuánto es 1 elevado a 0? ¿Cuánto es 1 elevado a menos 1? ¿Cuánto? 1. 1, bueno, eso, muy bien, eso quería, solamente que me dijeran eso, 1. Entonces, 1. esto es 1, y 1 por 500 les da 500, ¿cierto? Así que esta respuesta no calza con la de aquí, así que tenemos que descartar la letra A, no me sirve. Con la letra B es lo mismo, aquí no tiene exponente. Aquí serían 500 por 1, que da 500, y también no calza, pues, ¿se fijan? Así que no sirve. En esta, el 50 por 1, porque esto también 1 elevado a menos 1 es 1, me da 50. Así que esta, la letra C, es un candidato, podría servir. ¿Por qué le digo podría? Porque en esta también pasa lo mismo. Aquí también 1 elevado a menos 2 es 1, y por 50 sigue dando 50, así que también sirve como candidato. Y la tercera,
por la misma razón, también sirve de candidato. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? En ese caso, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar otro de estos valores para ver si calza con los valores que tenemos acá. Ustedes, por ejemplo, pueden reemplazar cualquiera. Por ejemplo, podrían reemplazar el 2 y el 3, que son más fáciles que trabajar con estos decimales. Pero con cualquiera podría ser. Entonces, yo voy a reemplazar con el 1,5, ¿ya? Entonces aquí ustedes ponen 50 por 1,5 elevado a menos 1. Yo esta parte la resolví aparte nomás, o sea, con la calculadora, de hecho, porque no me cabe en el espacio aquí, porque tenía muchos pasos. Les voy a explicar un poquito qué es lo que habría que hacer si lo hacen a mano. Tendrían que esto convertirlo a fracción, tendrían que poner 15 partido por 10, después yo les aconsejo que lo simplifiquen, y después con el menos 1 se da vuelta, entonces les va a quedar, digamos, como que el 10 arriba y el 15 abajo. Y ahí multiplican para el lado, les va a dar un resultado de fracción, y ese resultado lo dividen, y ahí van a sacar ese valor. ¿Ven que tenía hartos pasos? Por eso es que no lo puse aquí. Yo aquí lo saqué con la calculadora. ¿Ustedes se acuerdan de ese simbolito que tienen como un triangulito en la calculadora? Con eso lo pueden verificar, porque en su casa igual van a usar la calculadora, si ya las tengo cachaditas. Miren, yo les voy a mostrar acá. Yo lo voy a hacer con uno para que sepan cómo lo hice nomás, pero es bien sencillo. Uno pone aquí el 50 por 1,5 y con ese, a ver si... Ay, de verdad, no veo acá. No me veo a mí misma. A ver. ¿Ustedes me ven o no? Sí. Ahí sí. Ya, ahí, pero si no, no veo yo. ¿Ven con esa tecla que está abajito, con esa, que es como el que tiene un triangulito, igual como el que sale en la pantalla, se pone el elevado. Y ahí uno le pone menos 1. Y ahí me dio en mi resultado, ¿lo ven? Que fue lo que anoté aquí. 33. Y esta de que dice 33 no me sirve porque acá tiene que darme 14,8. Así que la letra C la descartamos. Hacemos lo mismo con la otra, ponemos 50 por 1,5 ahora elevado a menos 2, y eso me dio como resultado 22,2. Así que no le queda otra que la E ser la respuesta. Esa era lo mismo, y esa sí da un 14,8, así que la E era mi respuesta definitiva. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes en ese ítem. Tienen que ir como reemplazando los valores de la columna, de la primera columna, del tiempo, de lo que es, el tiempo también es en eso, así, del tiempo, y tiene que darle como resultado la concentración. La 12 es un ejercicio de trigonometría de los que son de seno y coseno, de eso. Y aquí dice, sabiendo que el triángulo ABC es rectángulo en C. ¿Cuál es el cateto B? Sabiendo que el ángulo alfa es 54 grados y la hipotenusa C es 9 centímetros. Entonces, aquí lo importante primero es saber ubicar bien los datos. El cateto B, si ustedes se acuerdan, yo les decía, ustedes tienen que mirar el vértice. Aquí el vértice es B, el lado que se opone corresponde a la misma letra en minúscula, al lado, al cateto en este caso. O sea, aquí, si aquí dice B, aquí va B. Si acá, por ejemplo, iría la C, porque es el contrario del vértice que ahí aparece. Esta de acá sería la A, ¿por qué? Porque es la contraria de la letra que aparece ahí. Así es como se van ubicando las letras. Entonces, el cateto B sería este. Después ponen el ángulo alfa, aquí en la A está alfa, en la B está beta, y en la C está gamma, que sería 54 grados, que es ese dato, ¿sí? La hipotenusa C corresponde a esta, siempre es el lado más largo y es el que está al contrario de los 90 grados. Ese mide 9 centímetros. Después que ya tienen ubicado todos los valores, la incógnita y todo eso, lo que tienen que ver o leer en los apuntes o en el PPT que yo les mande y todos los apuntes, ¿cuál corresponde al cateto opuesto? Porque aquí está la B, cateto opuesto partido por hipotenusa. Y se van a dar cuenta que eso corresponde al coseno. Por eso es que en esta vamos a usar el coseno, porque el coseno se define como el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente está el adyacente porque está al lado del ángulo, cateto adyacente partido por la hipotenusa, por eso.
O sea, ustedes buscan el que tenga estas letritas aquí en su definición y esa es la que tienen que usar. Que tenga alfa, ustedes buscan la que tiene alfa, B y C. La que tenga esos datos, esa es la que les sirve. Y reemplazamos. Ahí ponemos coseno de 54. Ahí, coseno de 54. Ponemos la B, que es la incógnita, y abajo ponemos el 9, que corresponde a la C. Aquí el coseno de 54 lo sacan con la calculadora, con la tecla de cos, que yo otras veces le he mostrado, pero se lo voy a volver a mostrar para que les quede claro. Usted aquí la tecla cos y pone 54. Así. Ahí está. ¿Ven? Entonces, yo aquí lo puse, pero lo puse aproximado con un decimal, por eso le puse 0,59. Y después, este 9, que está dividiendo, hay que pasarlo multiplicando para el otro lado. Les queda 0,59 por 9, y ahí les da que la B vale 5,3. Y ahí está listo ese ejercicio. Ya, en esta dice, Luis está jugando la ruleta y realiza un giro de 8 pi-quintos radianes, está medio en radianes, a partir de la ubicación en que se encuentra actualmente. ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde? ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde si la ruleta se gira en forma negativa? Ya, el giro hacia acá es el giro positivo. Hacia acá se giró la ruleta, como de aquí para acá. Y al girarla, la giró en esta medida, en 8 pi-quintos. Entonces le están pidiendo cuántos grados sexagesimales corresponden. Vamos a anotar. ¿Cómo se resolvería este ejercicio? Hay que reemplazar este valor, pi, por un número. ¿Qué número es ese que se pone ahí en reemplazo? Para ver si se acuerdan. ¿Por qué valor se reemplaza aquí este valor de pi? ¿Qué número? 3,14. No, pues si la otra vez les dije que no era ese. Me refiero en grados, me refiero a si es 90, si es 180, si es 360. A eso me refiero. Lo otro no es que esté malo, pero no se usa en esto el 3,14. Se usa los grados sexagesimales. Pi, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde? ¿A cuántos? ¿No se acuerdan? Equivale a 180. 180, acuérdense eso. Se lo tienen que aprender. Se pone 8 y en vez de pi se pone 180 y abajo el 5. Ustedes estos dos los multiplican y el resultado lo dividen por 5 y les va a dar los ángulos. Y esto significa que esto se movió en 288 grados. ¿Se fijan? Esa es mi respuesta. Aquí está en radianes y aquí está expresado en grados sexagesimales. ¿Ya? Y ahora, pregunta, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde si la ruleta gira en forma, en forma negativa? Ahí para eso lo que tienen que hacer, ustedes tienen que recordar que la circunferencia entera, así, son 360 grados. Y estos 360 grados, ustedes les restan los 288 y les va a dar cuánto corresponde si fuera el giro positivo. O sea, si se moviera la ruleta de aquí para acá, en vez de moverla de aquí para allá. Eso es lo que están diciendo. Y corresponde a menos 72, porque como el movimiento es para el lado negativo, por eso se le pone ese signo menos, ¿ya? Y estos dos valores, si los sumaran sin considerar el signo, les tienen que dar siempre 360, porque tienen que formar el ángulo completo. Entonces ahí yo le puse la respuesta. 8 pi-quintos radianes corresponde a 288 grados, que son sexagesimales. La ruleta gira en forma negativa en menos 72 grados. Y ahí está listo el ejercicio. Ya, a ver, este fue de los que expliqué hoy día. Ya, a ver si entendieron lo que les expliqué. Aquí nos están pidiendo la amplitud y el periodo de esta función. Esta que está aquí. Fíjense que aquí esta línea ya no está justo en el centro de la función. Está como abajo. Entonces les preguntan, ¿cuál es la amplitud? A ver, díganme ustedes,
¿Cuál creen que sería la amplitud? ¿Cuánto? La amplitud se ve en este eje, en el eje Y. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto creen ustedes que sería? 4. ¿Todos creen que es 4? 2. 2. ¿Quién dijo 2? Yo. Muy bien el yo, Vicente. Muy bien, Vicente. No es 4, porque yo les decía que la distancia es con respecto al eje de equilibrio. Este es el eje de equilibrio, es la mitad. La mitad. Esta distancia de aquí hasta ahí o de aquí hasta acá es la amplitud. Esta no está pasando justo por el eje como las otras. Entonces, justamente por eso induce error. Aquí, si lo hiciéramos como aritméticamente, como les decía yo antes, ustedes tendrían que decir 4, que sería el máximo, menos 0, que sería el mínimo, me dan 4 y se divide por 2. Se divide a la mitad, ¿se fijan? Y ahí da 2. Es la medida que hay desde el eje de equilibrio hasta el punto más alto o hasta el punto más bajo. ¿Por qué? Porque es la misma medida. ¿Se fijan? Entonces aquí la amplitud no es 4, es 2. 2, porque es la distancia que hay Tenéis que repetir el... de aquí hasta ahí, ¿se fijan? O de ahí hasta aquí, no desde este. Este no es el eje de equilibrio, es solamente el punto que está topando los mínimos, digamos, los puntos más bajos de la curva. Eso es lo que ahí está haciendo el eje X, pero no está pasando por la mitad como en el caso anterior. Si pasa por la mitad, ahí es fácil. Ahí ustedes miran justamente el número que apunta aquí nomás. Pero si está corrida, ahí se tienen que fijar en lo otro, ¿ya? Y ahora, ¿cuál sería el periodo? Recuerden que el periodo, ustedes ahí tienen, lo que les aconsejo es que aquí miren de aquí hasta dónde se cumple el ciclo. Y ahí tienen que ver la medida aquí, en el eje X. Esa sí que se ve en esta medida. Aquí parte, aquí sube, baja, y hasta ahí se cumple un ciclo. Aquí sube, baja, ahí ven, se va repitiendo. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto creen ustedes que sería en este caso el periodo? Tienen que darme una respuesta como esta, pues, o sea, me tienen que decir pi cuarto, o pi medio, 3 pi cuarto, o pi, o 2 pi, no sé, pero tiene que ser algo con pi. Eso es lo que importa, porque ahí es donde se ve la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sería la medida? Voy a repetir. De donde inicio, aquí estoy iniciando, estoy tomando como mi punto de partida, hasta donde se cumple el ciclo, que es la subida y la bajada, se completa el periodo. Entonces, necesito saber cuánto mide de aquí hasta ahí. ¿Cuánto corresponde? ¿A cuánto corresponde esa medida? Uno les pone un poquitito más difícil la cosa y no saben, oye, chiquillos. Miren. ¿Y cuarto? Sí, bien, Sebastián, sí, esa era la respuesta. Ya, entonces ahora sí. La respuesta, la amplitud es 2, como les decía, como Vicente bien lo había dicho, no es de aquí hasta aquí, es desde esta mitad hasta ahí arriba. Y de aquí del 2 al 4 hay 2 nomás, pues no es 4. De aquí sería 4, pero no es desde ahí la que se mide la amplitud. Se mide desde el centro de la curva. Aquí está el centro de la curva, de ahí mido hasta ahí hay 2, y de aquí hasta acá 2 también. ¿Se fijan? Amplitud 2. Y el periodo es, de aquí empezamos, subimos, bajamos hasta aquí. Hasta ahí llega, ¿ven? Y ahí está apuntando a pi cuarto. Por eso es que el periodo es pi cuarto. ¿Se fijan? Ya. ¿Y cuál es la función para modelar los datos? Ya, como les dije, aquí se pone la amplitud, A de amplitud. O sea, que ahí va a ir el 2. Aquí va a ir el 2. ¿Se fijan? Sin el punto, porque ahí ya no es necesario ponerlo. Y la B era 2pi, que ese valor es fijo, ese siempre es el mismo, no va a cambiar ese valor, el que va a cambiar es este. Entonces, ahí tengo que reemplazar mi periodo, que era pi cuarto. Entonces, va a quedar así, ¿ven? 2pi, que es esa, y abajo pi cuarto. Luego, esto yo lo voy a ordenar, lo voy a poner como, ¿se acuerdan que esta es una división de fracciones? Y en las fracciones, la parte para dividir se podía dar vuelta, como esta parte, la parte de abajo se puede como girar, se invierte y se convierte en una multiplicación. Va a quedar así, 2pi por 4 partido por pi. Entonces ahí se pueden simplificar los pi,
y se multiplica el 2 por el 4, lo cual me va a dar 8, sin pi. Y ahora reemplazamos este 8 aquí en la función. Aquí pongo el 8, aquí pongo el 2, que era la amplitud, y va a quedar lista. ¿Ven? Esta función es la que corresponde para esta representación gráfica. ¿Ya? Ay, chiquillos, tengo que pasarles la lista y como no alcanzo más, voy a dejar de compartir. Por lo menos para echarles una miradita aquí los que estuvieron. Estuvo la Connie Senglar, la Isis, Belén, Felipe, Rodrigo, José, Eduardo, Aarón, Catherine, el Tomás Osorio, la Connie Caviere, Daniel. Estaba Vicente también por ahí, pues, y el Sebastián. No se ven todos, parece. Oye,